Soy el doctor Juan Reventado Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Me acompaña en la conducción de este programa nuestro querido amigo el doctor Héctor de Sola. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez, como cada semana. Así es. Oye, pues hoy tenemos invitado de lujo, Sí, claro, proveniente de las bellas tierras de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Eh? ¿Qué exacto, tenemos el las día de tierras hoy? de la NAM. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con nuestro gran amigo y colega, el doctor Gerardo Velasco Madrigal, donde vamos a platicar acerca del cambio del rol de los agentes aduanales con las reformas que se presentaron, que se publicaron precisamente el día de hoy para el 2026, que entran en vigor justo el 1 de enero de 2026. Y pues es lo que vamos a platicar aquí con nuestro colega. Hola, Platícanos un bienvenido poquito, Gerardo. bienvenido, Gerardo. Gracias. Platícanos un poquito de tu experiencia profesional, Gerardo. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Ravindrana, por la invitación, a mi amigo Héctor Díaz, por supuesto. Y bueno, pues a todos los amigos y colegas aquí del CUEG. Pues bueno, mi nombre es Gerardo Velasco Madrigal, yo soy licenciado en Comercio Exterior, tengo un máster en Derecho Fiscal y soy doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Tengo unos 32 años trabajando en el ámbito de agencias Ahí nos aduanales, llevamos, amigo. ¿verdad? Ahí nos llevamos. Ahí vamos sufriendo. Y pues bueno, me estoy a cargo de una agencia aduanal, Universal, y todo el tema normativo pasa por mi escritorio, los procedimientos, todos los procesos para cuidar la patente del agente aduanal y para hacer más eficientes los despachos para nuestros clientes. ¿Qué Y es lo, es, qué es lo que más importa ya en la mesa de hablar? nosotros importamos mucho papel como materia prima, importamos muchos productos de la industria automotriz, muchos suplementos alimenticios, dispositivos médicos. Entonces son diferentes ramas las que nosotros manejamos y cada una de ellas tiene sus particularidades, así como también los diferentes tipos de tráfico donde nosotros estamos presentes, como es Aduana de Veracruz, Manzanillo, y por frontera norte tenemos Nogales, Piedras Negras, Colombia, Nuevo Laredo, por frontera sur, Ciudad Hidalgo, Chiapas. ¿Y qué es lo que más exporta, digamos, ese Exportamos, exportación? fíjate que exportamos mucho por frontera sur no iba a decir la marca, pero No, no, no. es una bebida que es para rehidratar y lo exportamos mucho por Ciudad Hidalgo, Chiapas, lo que va a Centroamérica y lo que va para Sudamérica lo sacamos por Manzanillo y también mucho producto lo enviamos hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que más se va para Estados Unidos? Pues nosotros en particular, tenemos un clientazo que fabrica tubos o postes de metal, Ok. importa bajo programa IMEX la placa, lo convierte en poste y los exporta. Todos esos que tú ves a las orillas de las carreteras Ujú. del 35 enormes postes es un proyecto bastante interesante. Pero la particularidad de nuestra agencia es que tenemos portafolios muy diferentes. Entonces en ocasiones baja una industria, pero nos levanta otra y ese es lo que caracteriza a nuestra agencia ANDA. Muy bien, perfecto. Estimado amigo, ¿cómo ha ido evolucionando el rol del agente aduanal en la historia? Fíjate que es un tema que a mí me encanta, la evolución del agente aduanal de los servicios de despacho aduanero y tenemos antecedentes desde la época de la colonia. Claro. En ese entonces habían los cónsules mercaderes, que se le llamaban, y tenían una forma de trabajar muy particular porque los cargaban en Sevilla y reportaban lo que iban a enviar hacia América y llegando a América, al llegar al puerto de Veracruz, tú sabes que la primera aduana de México fue el puerto de Veracruz. Claro. Y después teníamos el puerto de Acapulco. Entonces llegaban al puerto de Veracruz, ahí cotejaban, confirmaban que lo que habían declarado a la salida era correcto y pagaban los tributos. Y luego ya mucho tiempo después, se crea la figura, en febrero de 1918, se crea la figura del agente aduanal, y donde le impone ciertas responsabilidades, entre ellas es que, que cobre o que calcule correctamente los tributos para el gobierno de México. Y hubo una época bastante interesante cuando nuestro país estaba cerrado al comercio, que fue el tema del proteccionismo de 1950 a 1980. Ujú. Claro. Entonces hubo 30 años en que los agentes aduanales, pues todo era permisos, aranceles muy altos, hasta que México entra al GATT en 1986, entonces se abre o se apertura México al comercio y empezamos a ver cambios en los roles, es decir, vimos la primera
El primer parteaguas en el comercio exterior lo vimos a partir de que México entra al GATT. Ya posteriormente se firma el Tratado de Libre Comercio y entra en vigor en 1994 y eso hace explotar las operaciones entre la región de Norteamérica. Tan es así que la cantidad de embarques antes del Telecán, ahora Temec, ahorita supera como 8 veces más la cantidad de embarques. Entonces, necesariamente los agentes aduanales tuvieron que evolucionar en esa época. Y bueno, otro parteaguas del despacho aduanero fue en el 2011, que se publica el decreto por el cual se crea la ventanilla única, pero entra en vigor hasta el 1 de junio del 2012. Entonces, a mí me tocó trabajar desde que los experimentos se hacían a máquina. Cuando yo platico con algunas gentes, sobre todo de las nuevas generaciones, no pueden creer que ya ni conocen las máquinas, ¿no? Sí, no, pero era un rodillote, ¿no? Hicieron rodillote así, los hacíamos a máquina por los dos De lados, 2 hojas, ¿no? de 2 hojas, y llevaban como 1000 sellos, al final no sabías qué mercancía traías, pero sí traías los 1000 sellos que te iban colocando ahí los funcionarios de aduanas en ese entonces. Para mí entonces fue un parteaguas ese, ese 1 de junio de 2012, porque el despacho aduanero se digitaliza. Y al momento de digitalizarse, pues se hace más eficiente la liberación, aunque muchos decían, siempre que hay un cambio, siempre dicen, siempre estábamos mejor antes. Pero yo he vivido la evolución del despacho aduanero al menos los últimos 30, 32 años y siempre ha sido para bien, pero ahorita no estoy tan seguro con la, Sí, con la reforma del día de hoy. Sí. Pero cuando se digitaliza, se hace más eficiente el despacho, pero también la autoridad aduanera se hace mucho más eficiente el momento de fiscalizar, porque ya no ve documentos físicos, sino que ve información transmitida y puede jugar con la información para poder fiscalizar de manera mucho más eficiente. yo recuerdo cuando queríamos revisar un pedimento, pues habría que ir a buscar allá el cerro de papeles, ¿no? Y ir buscando por día, por aduana, y a ver si lo encontramos, ¿no? No había manera de fiscalizar tan eficiente Sí. como ahora, ¿no? Y recuerdo que luego llovía, se metía el agua, se mojaban, o había animales, ¿no? Una vez a un amigo le picó un alacrán, No, ¿no? en la bodega. En la bodega, se nos andaba muriendo. Pero bueno, qué bueno que ahora ya es digital, ¿no? Sí, Ya es mucho más rápido. mucho más eficiente. A mí me gusta mucho hasta hoy cómo se ha comportado la evolución del despacho aduanero. Y bueno, pues con la reforma del día de hoy, publicada el día de hoy, ya vemos que hay un cambio también bastante drástico, aunque para los agentes aduanales quizá fue el decreto del 2013 cuando le eh, eliminan la figura del sustituto, Sustituto. Ujú. pero en realidad el despacho aduanero va a sufrir una transformación a partir de este año, porque por más que se dice en la exposición de motivos que es para modernizar las aduanas, para ser más eficientes, yo tengo mis serias dudas en el De tema la de ser más eficiencia, eficientes. ¿no? Y estoy de acuerdo en que lleven trazabilidad y que que busquen la materialidad de las operaciones, pero yo no estoy a favor en contra que vayan contra la eficiencia de las operaciones, porque eso va a generar retrasos, va a generar costos y va a generar que México caiga en un ranking que ahorita vamos a platicar. Totalmente, ¿no? Sí, y yo decía anteriormente que cuando la figura de la gente donde todavía no se consolidaba era porque, pues antes era solo se trataba de tributos. Hoy estamos hablando de cuestiones regulatorias, narcotráfico, tantas cosas que se tienen que controlar, que se vuelve muy importante el conocimiento de todos los aspectos jurídicos que tienen que ver con esta materia, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los otros actores del comercio exterior, mi Esa es muy estimado buena pregunta. amigo? Digo que es muy buena pregunta porque en el despacho aduanero tenemos diversos actores y no todos corren a la misma velocidad. Claro. Tenemos los proveedores, tenemos los transportistas de primer milla, tenemos las almacenes en el extranjero y luego tenemos navieras, tenemos forwarders, tenemos recintos, tenemos por supuesto autoridades aduaneras, tenemos agentes aduanales, compradores y también tenemos otras dependencias que no son consideradas aduaneras, pero necesariamente tenemos que pasar por ellas para poder importar las mercancías cuando se trata de productos que hay que regular por motivos de salud pública, de sanidad animal, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, esos diversos actores en determinado momento entorpecen si ellos no se suman al mismo ritmo que los importadores y los agentes aduanales quieren para ese tipo de operaciones.
simplemente, por ejemplo, te llega un contenedor y quieres revalidar y te dice, no, no puedes revalidar porque el forwarder tiene un adeudo con la naviera, ¿no? Y ahí te retrasa 3, 4 días. Y cuando vas con el recinto a que te den una cita de despacho, te metes a su portal porque no hablas absolutamente con nadie, te tienes que meter al portal y te dice, no hay previos hasta dentro de 4 días. Y entonces se empieza a acumular una serie de tiempos muertos que van afectando el final del camino con la eficiencia de tu despacho. ¿Y cuál facilitación, amigo? ¿Cuál facilitación exactamente? Así No, es. no la hay. Bueno, pues vamos a continuar ahorita. No se vayan muy rápido, vamos a una pausa muy breve y continuamos platicando con nuestro buen amigo el doctor Gerardo Velasco Madrigal para seguir platicando de esos temas que son muy interesantes, sobre todo él que está ya en la aduana de Nuevo Laredo, Hola, y bueno, así yo sé es. que actúas en otras aduanas, pero es muy importante tu conocimiento en esta materia, ¿no? Sí. Pues no se vayan, regresamos en un momento. Gracias. Gracias. Nuevo Laredo nos acompaña el día de hoy aquí en la Ciudad de México. Oye, amigo, fíjate que ahorita que estabas platicando de todo esto, muchos me han preguntado qué es un forwarder. Yo creo que tú eres el que nos puede explicar bien qué es eso del forwarder. Sí, el forwarder es una empresa que subarrienda espacios en un barco. Entonces, la naviera trae determinada cantidad de contenedores y le renta un espacio y él eh, vende esos espacios y entonces él se encarga de cobrar los fletes, de pagarle a la naviera. Entonces, ese tipo de compromisos, si el forwarder es cumplido, pues no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque te liberan las guías de manera fluida. Pero si empieza a deber documentos o empieza a deber ciertos montos a las navieras, lo que genera es que la naviera te diga, no te revalido Ujú. porque hay este pendiente. Entonces, le facilita a algunos clientes la figura del forwarder, pero si no están disciplinado, le puede ocasionar pérdidas también. Ahorita vamos con el tema precisamente de los agentes aduanales, pero sí me gustaría mucho que pudieras platicar un poquito de si hay algún organismo que se encarga de medir el desempeño de la logística. Sí, mira, y me preocupa mucho el índice de desempeño logístico que publica y que evalúa el Banco Mundial cada 2 o 3 años. El último registro fue de 2023 y México desafortunadamente está en el lugar 72. Yo me quedé en el 52. Está en, bueno, lo que pasa que dicen Ya en el bajó. 50 y algo, Pandemia. pero por ejemplo hay como 4 o 5 países con el mismo puntaje y entonces lo van bajando y dicen, no, estoy en el 52. No, si tú ves la lista, tiene el lugar 72 por debajo de Chile, por debajo de Honduras, por debajo de Panamá. Y nosotros con tantos tratados no puede ser posible que estemos en ese lugar tan bajo. Y el Banco Mundial lo que revisa son como 6 aspectos así de manera puntual, como la infraestructura de las aduanas, el desempeño de las autoridades aduaneras, la facilidad de rastreo de los embarques, el costo de las empresas de logística. Son seis puntos que evalúan y van haciendo sus cálculos en base a esos módulos y empiezan a rankear los países. El número 1 estaba Singapur. Sí, sí, O sea, sí. es impresionante que una isla sea tan eficiente en el tema de Sé que no tiene desempeño tanto espacio como logístico. nosotros, ¿no? Exacto. Sí. Estuvimos en Panamá. Panamá tiene 4 millones de habitantes Sí, sí, y sí. es más eficiente que nosotros, Mucho ¿no? más eficiente que nosotros, sí. Y eso me da mucho coraje. Bueno, aprovechamos para saludar a los compañeros que nos siguen en Claro. línea, ¿verdad? Así es, doctor Miguel. Estamos aquí saludando a Damaris Libertad que nos está viendo. Esmeralda Alvarado que nos está mandando saludos. Nuestro gran amigo Dani Cabrera Hernández. Saludos a Daniel que nos está viendo. Daniel Cabrera. Justo hoy se publicó la ley, es un buen tema. También a Dana Mota que nos manda saludos desde Mérida, Yucatán. Y también nos está viendo la licenciada Fabiola Flores que está aquí con nosotros también. Perfecto, muy bien. Veo a Lidia Pineda. Saludos a todos, a Raúl Sí, González, Manuel Malagón, ¿verdad? Elías Servín. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, continuamos entonces. Se va el tiempo bien rápido, amigo. Sí, así es. Ahora bien, es que lástima, ¿no? Que estemos en un desempeño logístico Exacto. tan bajo, ¿no? Bueno, dice, al día de hoy, ¿cuáles son las actividades de los agentes aduanales para el correcto despacho de las mercancías? La figura de agente aduanal
cada vez se convierte en un ente mucho más especializado. Claro. O sea, la gente aduanal tiene que ser experto en clasificación arancelaria, en valoración, en regímenes aduaneros, en Incoterms. Y entonces, además tiene que ser un gran empresario, Ujú. Ujú. porque vive Sí. de los despachos. Pero para lograr eso, imagínate, si estás en frontera, pues necesitas un almacén del lado de Estados Unidos. Y tener un almacén del lado de Estados Unidos, pues parece ser que es una ventaja porque el control del movimiento de las mercancías lo tiene el agente aduanal, pero en la práctica a veces no es tan simple. O sea, desde que tú recibes un embarque, cuando vas a cruzar por frontera norte, puede haber N cantidad de variantes. Primero, si el embarque que vas recibiendo es sin bono o no es sin bono. No, si es, ¿dónde está el bono? Quiero ver dónde está el bono, porque cuando tú lo ingresas a México tienes que cancelarlo a la salida. O sea, ya empiezas a ver una variante. Sí. ¿Es un embarque completo o es consolidado? ¿Es un embarque directo o va tras bordo? ¿Es maquinaria, viene lonado, no viene lonado? Entonces, hay una serie de circunstancias en el almacén que nosotros decimos en nuestra agencia aduanal. Nuestro punto número uno es recibir bien. Si recibes bien, ya tienes un buen porcentaje del despacho ganado. Avance. Fíjate que ahorita, perdón que te interrumpa, platicaba el otro día con algún agente aduanal, ¿no? Que está en frontera, me dice, pues es que ahora va a ser mejor no mandarlo a puerto, sino que llegue por Estados Unidos a mis bodegas para que yo oportunamente pueda revisar bien la Bien. mercancía. O sea, eso va a ser más caro, pero es más seguro, Claro. ¿no? Y la gente aduanal se arriesga menos, digámoslo así, porque ya ves que nunca falta que en un embarque mandan una cajita de algo y luego si trae marca, o no, bueno, ya valió, ¿no? Y al Sí. rato, pues es un problema, ¿verdad? Con Una temas. pesadilla. Así es, pero adelante, amigo. Y yo no estoy tan seguro que vaya a ser más caro, ¿eh? Porque si tu contenedor se queda en el puerto 30 días, pues no quiero ver la cantidad de almacenajes que te van a Claro. estar cobrando, ¿no? Entonces, yo creo que los agentes aduanales, como el que estás comentando, ya están empezando a ver eh, Opciones. el pros y contras pues es que nosotros, los logísticos, los aduaneros, somos como el agua, ¿no? Tenemos que estar buscando la forma más eficiente de salir. De fluir. Exacto. Por eso, en pandemia, par- pararon casi todas las industrias, menos la industria de la salud, menos las empresas de logística, menos las agencias aduanales, porque somos un factor muy importante para todos los países. 65% del PIB representa el comercio exterior en México, ¿no? 850.000 millones de dólares al año el comercio entre México y Estados Unidos. ¿Mm? O sea, Sí, somos su principal socio comercial y después le sigue Canadá y después sigue China. Todo. Entonces, por más que diga aquel señor que no somos tan Que buenos, no. realmente sí tenemos un millón de dólares el minuto, el costo de las mercancías Sí. que que se se mueve. mueven entre México y Estados Unidos. Una Es una frontera. cosa, sí, 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 no, es una cosa, La frontera número uno de América, antes decíamos de América Latina, ya está por encima de Detroit, Michigan. Entonces, sí es la frontera o Laredo. Sí, 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 Sí. que es lo más adelante, mi querido. importante para Mm. México. ¿Qué impacto en general traerá esta reforma? Híjoles. ¿Cómo lo visualizas tú? Pues mira, veo que el gobierno quiere trazabilidad de operación, quiere que comprueben la materialidad, pero sobre todo quiere el compromiso total de los agentes aduanales con sus importadores y exportadores. Compromiso total. Ujú. Y además, desde mi punto de vista, es una reforma sumamente recaudatoria. ¿Sí? Ya vimos las sanciones, ¿no? No, bueno, O sea, pues, el COBE, 53.000 pesos por un error en el COBE. no, pues eso es completamente contrario a lo que dice el GATT, el Acuerdo sobre Contra todo. Pacificación, ¿no? Pero Pero también, nosotros tenemos que responder a esa reforma. Entonces yo le digo a mi equipo de trabajo, primero tenemos que ser expertos en COBES, porque un verificador, sin demeritar la función de los funcionarios públicos, va a estar más enfocado en ver un error en un COBE que ver si la clasificación está bien o está mal. Porque ahí tiene que entrar un estudio mucho más profundo para poderte debatir tu clasificación arancelaria y quizás termine aceptando que es la correcta la que tú estás declarando. Pero el COBE es algo tan simple como para ver si te equivocaste en un dígito o ver
Digo, hace unos días me querían levantar multa de Kobe porque el costal decía 25 kilos y la conversión de la factura daba 24,96 kilos. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver con el Kobe? ¿No? Ok. ¿Qué información es la que subes tú en el COVID? En su Bueno, general. lo que quiere la autoridad en el Kobe es toda la información de la comercialización. Quiere ver a quién le compras, quién compra, cuánto compras, a qué precio le compras. Y es tan interesante cómo amarraron esa transmisión del Kobe con el pedimento, porque el deber ser es que primero generes el Kobe. Entonces, tú ya le estás diciendo a la autoridad qué compraste, a quién le compraste, cuánto le compraste y a qué precio le compraste, y todavía no lo importas. Así es. Y entonces cuando lo vinculas con el pedimento, ya le estás diciendo a la autoridad en qué camión va a cruzar, por qué aduana va a cruzar y qué agente aduanal lo trae. Entonces la vinculación entre código y pedimento lo que le genera a la autoridad es un amplio margen de análisis de riesgo, Compartir. ¿sí? Entonces si ve algo que se sale de un parámetro normal en sus análisis de riesgo, le toquen o el timbre al administrador de la aduana y dice, por tu aduana va a cruzar la caja número 25 de tal agente aduanal, de este importador lo detienes. Y entonces por eso nosotros vemos en las aduanas, está en investigación. Y ahí te la van llevando. Entonces, la información del COBE es sumamente importante para la autoridad La aduanal. autoridad. Ujú. Muy bien. Adelante, luego. Muy bien, pues tenemos aquí saludos también de Nacho Rosales desde Michoacán, Dani Méndez, de Filemón Ortiz de nos Ah, manda Filemón. saludos Gracias. y Osvaldo Bienvenido, Fragoso Filemón. desde Hermosillo, Sonora también. Saludos a Filemón. Muy bien. Amigo, y entonces aquí la siguiente pregunta sería, ¿cuál consideras que debe ser el rol de los agentes aduanales a partir del próximo año, 2026? ¿Sí? A partir del 1 de enero de 2026, lo primero que le quitan a la agente aduanal, y eso me parece muy grave, doctor, es las excluyentes de responsabilidad. ¿Sí? No puede ser que no estamos obligados a lo imposible. Entonces, si tú traes una botellita con agua y tú me dices que es agua, yo como agente aduanal te tengo que creer. Sí, pues de modo que la abras y la pruebes, No, ¿no? pues no la voy a probar. Y a lo mejor es vodka o a lo mejor es aguarrás, lo que sea. Entonces, al quitarle las excluyentes del artículo 54, pues vinculan en la responsabilidad del agente aduanal, pero mira, tiene cierto sentido. Lo que la autoridad le dice al agente aduanal es, conoce a tu cliente. Tienes que saber quién es, dónde vive, qué hace, quiénes son sus socios. Y quieres saber si tiene la capacidad tu importador o tu exportador de generar el tipo de operación que tú le estás manejando, el tipo de producto y las cantidades, ¿sí? Porque no puede ser que estés manejando 600 o 60 o 80 contenedores y tú ves el domicilio fiscal y es una vecindad, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo puede ser posible que en esa ¿De dónde vecindad sale, no, el dinero? puedan entrar 60 contenedores ahí? Algo no está cuadrando. Entonces, lo que dice la autoridad o lo que quiere obligar a la gente aduanal es conoce a tu cliente. Y tú me tienes que decir si tiene la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior. Y tú tienes que vigilar que cumpla con sus obligaciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior. Y entonces yo le digo a los clientes, tú vas a tener que estar esperando que me digas si ya presentaste tu declaración anual de impuesto sobre la renta, porque es parte de tus obligaciones fiscales. Entonces va a haber un parteaguas en la relación importadores-exportadores y agentes aduanales, porque el agente aduanal va a ser como un auditor para la autoridad aduanera. Pues se va a convertir en una extensión de la autoridad, ¿no? Exactamente. Prácticamente, me parece que anteriormente era como más del lado del importador, te ayudo, te llevo de tu mano, y Exactamente. ahora dice la autoridad, no, tienes que jugar desde mi lado, ¿no? Y verlos como que ellos son los que se portan mal y hay que cuidarles. Por eso Ahora, sacan la modificación al 59 y exacto, dices, tú importador transmites la manifestación de también valor es tu electrónica. responsabilidad. Es tu responsabilidad y por ello hay comunicados que dicen, tú no lo hagas, agente aduanal, porque Sí, te pueden revisar hasta la IP. No estoy tan seguro que eso pueda llegar a ocurrir, pero me parece que es una señal clara que la autoridad le dice a la agente aduanal, no la vayas a hacer tú, déjala que él A haga. la empresa. deja que Y luego el resuelva. importador, Y ¿no? tiene cierto sentido, porque mira, cuando se implementaron los COBES, los agentes aduanales lograron
que la gente Sí, al también también era responsabilidad bueno, desde la manifestación de valor, ¿no? Que siempre ha también sido es su responsabilidad responsabilidad, del pero importador. nosotros se las La hacemos, ha no para que la resuelto, firme. la ha sacado el agente aduanal. Pero imagínate el supuesto, yo agente aduanal le hago la manifestación de valor, le hago el cobre y le hago el pedimento. ¿Cómo me excluyo de una subvaluación? Si tú lo estás haciendo todo, Todo. ¿sí? No hay una congruencia en Entonces esa ahí es donde transmisión dice lo de... que estás jugando a eso, bueno. Exacto. Ahí te va a Tú eres ver que responsable. total. Acuérdate que también al 54 le quitan el porcentaje de su evaluación donde el agente anal ya no es responsable. O sea que el agente anal, acuérdate que hay tres niveles de su evaluación. Menos del 40% no era responsable, 50% es PAMA y 70% es un delito fiscal, Y ¿no? hasta suspensión de la... Sí, pues evidentemente suspensión, cancelación de la patente del agente Total. anal. Pero ahora borran ese párrafo y el porcentaje de su Responsable de evaluación que todo. sea Corta. ya es responsable el agente anal, lo corresponsabiliza. Es lo mismo para efectos de origen, para preferencias arancelarias y cuotas compensatorias. Y eso ya tiene que hacer que cambie su actitud, ¿no? Que te pongas más estricto con tus clientes, Sí. tienes que cumplir. Yo le digo a mis clientes, porque algunos decían, es que yo quiero un agente anal que me diga cómo sí, yo soy ese agente anal. Te voy a decir cómo sí cumplir ante las nuevas disposiciones de la autoridad Posiciones. aduanera. Muy bien. Totalmente. Oye, aprovecho para saludar a Raúl Garza desde Nuevo Laredo, te mando No, saludos. gracias. Alfonso Arturo del Río también es de Nuevo Laredo. Sí. Eric Cervantes, Dama Libertad. Ah, mira, el doctor Andrés Rode Ponce, un gran Oh, saludo. amigo, doctor Damaris, compañera de ahí de la oficina, te mando un abrazo. Perfecto, muy bien. Y pues bueno, Esmeralda Alvarado también está viendo el video. Pues bueno, vamos a hacer otra pausa, amigo, rápido. Claro, No se vayan. Regresamos en menos de 30 segundos para continuar platicando con nuestro buen amigo, el doctor Gerardo Una gran Velasco plática. Madrigal. muchas ¿Verdad? gracias. No se vayan, regresamos en un momento. Regresamos a este programa especial que tenemos a nuestro buen amigo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, el doctor Gerardo Velasco Madrigal. Y pues bueno, ¿quién nos está viendo por aquí, amigo? También tenemos aquí, mira, saludos al doctorando Israel Llames, que está Ah, por Israel, aquí con saludos. nosotros, Yeribay Díaz desde Mérida, el doctor Carlos Alfaro, un fuerte saludo Saludos al doctor. y un abrazo fuerte para los cuatro, para los tres, perdón. José Luis Chávez, saludos desde la hora del aeropuerto también. El doctor Rode, manda felicitaciones al web por el excelente invitado que tenemos Oh, aquí. Muchas gracias, doctor, le doctor. mando un abrazo. Aquí está, Muchas doctor gracias. Rodas. Sí, Muy bien, amigo. Bueno, pues vamos a continuar. Se pone bueno. sí, claro, Es que hay mucho que sí, decir. claro. ¿Qué otras implicaciones van a tener las agencias aduanales? ¿Qué deben de cuidar? Mira, algo que no esperaban muchos es que las normas de información comercial fueran embargadas. Hijo, eso es muy grave. Es gravísimo. Porque un error en el etiquetado va a generar que te levanten un PAMA, te embarguen las Sí, mercancías salvo. y la multa la duplican o la triplican al No, pues era el 250%, ¿no? 2%, ¿no? ¿Qué Se es? va Ahí es del 2%, 250, correcto. 250, ya retención. Así es. Y ahora desembargarle Sí, ya estoy. 250%. Entonces, Pues nos vamos a la par en directo, amigo. nadie quiere, nadie quiere irse a la para, no me falta nada. Entonces, es algo que tenemos que hacernos también expertos, aunque haya sus formas de cumplir, que para mí la más segura son las constancias de conformidad o bien las unidades de verificación. Yo creo que sí se va a detonar más, ¿no? Exacto. Claro. Para evitar Va a ese haber tema de mucho problemas, ¿no? riesgo. Sí, pues No es corre riesgo. costo-beneficio. Yo lo que le digo a algunos clientes es, mira, primero tienes que revisar si está bien clasificado y si tu producto está dentro de la cotación o no. Y luego tenemos que estar muy seguros si en el campo de aplicación de la norma estás fuera, pero tenías que estar muy seguro. Porque si le dejas el criterio al verificador, va a decir que estás dentro del campo de Sí, aplicación y te va a embargar las mercancías. Entonces, es un punto bastante, bastante serio. La duración de las patentes. Híjole, amigo. A ver, platícanos. Y lograron algo muy importante, Eran 10 y 10, ¿no? Pero ahora subieron de 20 a 20. pero fue gracias a las confederaciones que desde la exposición de motivos dijeron que se los iban a limitar a 10 años, lograron que se los ampliaran a 20 años, prorrogable por otros 20 años más. Pero
los van a hacer que se certifiquen cada Esa 3 es la años. parte interesante, Bueno, ¿no? pero la ley estaba que tenían que hacer examen cada 2, ¿no? Sí, y nunca, Pero nunca nunca se se los lo hicieron. hicieron. No, bueno, ahora son 3, ¿no? Sí. Pero eso lo que va a generar es profesionalizar a los agentes aduanales. Esa parte yo creo que está Sí, bien, me ¿no? parece que está bien. Sí, sí, sí. Pero ese tema de que se limite, sobre todo cuando una patente no tiene esa restricción, pues yo creo que ahí sí hay una inconstitucionalidad, amigo. Tú también eres abogado, ¿no? Yo también creo que sí hay. ¿Verdad? Pero bueno, Pero mira, hay otro punto importante. Le dicen al agente aduanal, tienes que emitir un CFDI por pedimento. Y luego después, en el mes de marzo, me tienes que enviar tu evolución patrimonial. Entonces, esas, no creo que tengan miedo a eso los agentes aduanales, pero eso ya es es un caso. como una lupa, ¿no? Para Sí. decir, te estoy vigilando, ¿no? Sé lo que hiciste el verano Sí, pasado, le vas a decir, ¿no? Entonces, esos son de los puntos que todavía creo que le dan a la gente aduanal, pero a los importadores también, cuando sí, los obligan a formar su archivo electrónico, pero también le dicen a la gente aduanal, me tienes que armar un archivo de todos tus clientes, con los requisitos que te voy a decir yo en reglas. Pero yo creo que como nosotros lo practicamos mucho en nuestra agencia aduanal es, ve y conoce a tu agente aduanal. Revisa quiénes son los socios, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, tienen la infraestructura, toda no la tienen la estructura infraestructura. que tiene, Pero ¿no? ahora va a ser como el chiste, dijeron que a todos, ¿no? Bueno, el chiste Sí, dice a todos, ¿no? Dijeron que todos, revísalos, ¿no? Ese es otro punto que está pendiente de definir y se va a definir en reglas. Perfecto. y tal cual como bien lo mencionas, el agente aduanal tiene que hacer entender a su gente la gravedad y la importancia de lo que se está haciendo dentro de una agencia para que estemos en el mismo canal, ¿no? Y por otro lado, la pregunta interesante, ¿quién más se tiene que preocupar, además de los agentes aduanales con todo lo que les pusieron? Fíjate, por el único lado que me gusta la reforma es que los importadores y los exportadores se tienen que profesionalizar. Porque siempre, con tal de dar el servicio, dicen los agentes aduanales, mi otro agente aduanal no me pide cartas. Mi otro agente aduanal no me exige tanto como tú me exiges. Yo no creo que ahora haya ese supuesto de otro agente aduanal Mm. porque la vigilancia va a ser para todos. Y yo creo que eso lo que tiene que generar en realidad es que los importadores y exportadores conozcan del despacho aduanero y se ajusten a las reglas. Yo les he dicho en estas pláticas que he impartido a algunos grupos, le digo, el tema o no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente. Sobrevive quien más se adapta al cambio de manera rápida. Y eso tenemos que ser nosotros. Adaptarnos a los cambios en vez de estar peleando por qué me los publicaron. Ya están publicados. Nos tenemos que adaptar y en colaboración con Trabajar en importadores y consecuencia. exportadores hacer sus despachos más eficientes. Entonces, yo creo que esa es parte de la actividad que va a tener que hacer el agente aduanal con sus clientes. Fíjate que yo le he dicho a varios importadores que tienen que tener ya una persona especialista en temas de aduanas, ¿no? Como un tema incluso de prevención, Ujú. ¿no? Que antes de que se presente todo, ¿no? Y que tenga Claro. la proforma, pues que revise la clasificación, que conozca bien sus productos, que se va a importar, que no haya errores, Así es. ¿no? Que el tema ahorita tú hablabas de las normas oficiales, ¿no? Ujú. Que efectivamente sí aplique o no aplique, ¿no? O sea, ahora sí se va a tener Incoterms que, también son los multables, ¿no? psicotes, sí, sí, o sea, Relaciones con el COBE tener mucho Pues cuidado mira, con ese tema, ¿no? O sea, la prevención yo creo que ahorita va a valer sí, mucho más. así El es. tener gente profesional en una empresa de sí, claro. importaciones va a valer más que una multa, ¿no? O sea, la verdad es que la prevención va a ser ahorita muy importante y como tú dices, el tema de la profesionalización, ¿no? Exacto. Efectivamente, de todas las empresas que andan en esto, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser un tema bastante interesante. Y te quiero preguntar, ese tema de, ya no me meto por Manzanillo, ¿no? Ujú. Me voy mejor por Estados Unidos. ¿Cómo puede hacer ese procedimiento? Híjole, tendríamos que hacer una muy buena planeación y empezar a ver el costeo. Porque si no va a llegar a Manzanillo ni a Lázaro Cárdenas, pues tendremos que estar buscando Long Beach, California. Y acuérdate que ahí se enojan los estibadores y Hacen huelga. hacen huelga y paran el puerto. Por eso de repente recibimos muchos contenedores por el lado del Pacífico, pues cuando que ellos están en huelga, ¿no? Entonces tendríamos que hacer realmente una evaluación y un costeo que yo creo que sí es conveniente hacerlo Por la seguridad, por la amigo. seguridad en la revisión de tus embarques, porque no se queden más tiempo. El tema de la manifestación de valor, yo he estado haciendo pruebas muy sencillas
de una facturita, una fracción, un documento adjunto, Todavía 15, está 20 minutos, ¿eh? Un solo, un ítem. un ítem. ¿Sí? No quiero ver las empresas que manejan embarques de 70, 80, 100 facturas de 1500 ítems. No, es que es una locura. Digo, yo he visto muchos pedimentos que tienen, por ejemplo, no sé, 40 partidas, ¿no? Sí, 50 dices, y si se equivocan en una, digo, me tocó ver ahorita de varias empresas que se equivocan en un aparato o en algún artículo y entonces, incumpliste esta norma y pues viene la multa altísima, ¿no? Digo, si ujú, ahorita son del 70% la mínima, ¿no? Por incumplimiento de una regulación arancelaria. Ahora no quiero pensar cuando se vaya al 250%, 250%, sí. ¿no? O sea, si por ejemplo este caso específico que te platico, casi todas las mercancías costaban alrededor de 1 millón de pesos, ¿no? O sea, y por un errorcito le pusieron unas multas espantosas. No quiero saber cuando estén en el 250%, ¿no? 250 va a ser una Entonces va a ser una locura, ¿no? Y que a ver quién nos va barbaridad. a pagar. Luego, ujú. y luego esto concatenado con el tema de la defensa, ¿no? Que dices, pues pagas o pagas, Exacto, la modificación del código. pagas o pagas, ¿no? El código fiscal, pues ya el recurso no va a servir para nada. Sí, El recurso de revocación, ¿no? Que pues de alguna manera te permitía no no, no garantizar, garantiza. ¿no? Y ahora el tema también de los juicios que vas a tener que garantizar o pagar, ¿no? Pero entonces quiero ver que alguien pague 2 millones. O sea, es que eso para las empresas chicas y las medianas las va a acabar, ¿no? O sea, si se enfrentan a un procedimiento de estos, pues es en su fin. Y la única forma de no acabarse es que se profesionalicen y sean Y se estrictos, adapten, como se dices tú, adapten. se Mientras adapten. más rápido se adapten, pero con seriedad, con profesionalismo y no le dejen, le pretenden dejar sus actividades a los agentes zonales porque ya tienen muchas. Cada quien que asuma su rol, ¿no? No, yo creo que también la aduana tendría que hacer un compromiso con los agentes aduanales, ¿no? Claro. En el tema de la revisión de las mercancías, ¿no? Mm, O sea, porque, por ejemplo, estábamos escuchando hoy este tema de que había muchas mercancías que se enviaban, por ejemplo, a España, ¿no? Ujú. A través de maquinarias grandes, ¿no? Sí, Equipos, las y pues tenemos. venían ocultas, ¿no? Pues ahí la gente aduanal, ¿qué responsabilidad puede tener? ¿No? O sea, pues si viene oculto, pues ¿qué va a saber? claro, No digo, va a ser muy difícil que tenga ese conocimiento, ¿no? Y Claro. imagínate que lo agarren ahí en lado, bueno, pues él no tiene por qué comprar perros, así ni es. tener rayos gamma, ni rayos X, ¿no? Más bien con la aduana tiene que colaborar, ¿no? La Sí. aduana tiene que darle los instrumentos para poder hacer este tipo de revisiones. Yo diría que hasta incluso las asociaciones Ujú. tenían que invertirle mucho en este tema. Es que mira, es un punto muy, muy importante, muy interesante el que estás comentando, doctor, porque si quieres que el agente banal sea tu auditor, pues trátalo como tal. No lo ves como tu Dale enemigo, ¿no? multas, Exacto, no lo ves como tu pues déjalo enemigo. que vea la cuenta única, ¿no? Exacto. Para ver dónde está el Eh, domicilio por lo menos de la empresa, Así es. ¿no? Ahora, ¿cómo ves el tema de la manifestación? Que aunque no me fiscalicen, si te equivocas, pagas la multa, ¿no? No, es una locura. Pues está contra la ley federal de derechos del contribuyente. Yo tengo el derecho de autocorregirme, ¿no? Y ahora pagas si vas a retransmitir. Sí, ya. Te equivocaste de una Así vez. es. Ya no me, De una vez, ya no me hagas retransmite y que ponme te dé el papeles, ¿no? comprobante Sí. del pago, ¿no? Ahora la otra, te embargo las mercancías, van a pasar a propiedad del fisco federal. Yo, autoridad, te voy a decir dónde me las vas a llevar. Sí, O no. sea, ni siquiera vas por ellas. No, yo te voy a decir en qué fecha, a qué hora y a qué lugar me las entregas. Entonces, sí está rudita, ¿no? Sí. Sí, bastante Ujú. ruda. Pues bueno, o sea, concluyendo, mi querido amigo, ¿qué quieres decirnos de esta reforma? ¿Tú cómo la ves? Me parece ruda, pero nos tenemos que adaptar en coordinación con nuestros clientes. Yo creo que tenemos que integrarnos las agencias aduanales con nuestros importadores, Claro. integrarnos de verdad, conocernos. También tenemos que aceptar con responsabilidad ser la primera barrera del país para que no entren de manera ilegal o salgan mercancías de manera ilegal. Y yo creo que sería muy interesante que los agentes aduanales busquen la mayor forma de automatización e incluso estar utilizando inteligencia artificial Claro. para hacer más eficiente su trabajo y que de una u otra manera compense con lo que viene en la reforma del Claro, IRB. que se adapten a ellos y que profesionalicen un poquito más a su A personal, todo su totalmente. equipo, Todo el a equipo. todo el equipo, Ujú. desde tramitadores, documentadores, glosadores, Todo. ejecutivos de tráfico, absolutamente todo. Sí, totalmente. Ya- No, pues muchas gracias por tu visita, por estar aquí, aprovechando que viniste a la Ciudad de México. Mm. Qué bueno que te tenés a tu casa del el CUEG, y pues bienvenido
Nuevamente, muchas gracias No, por pues yo les tu agradezco tiempo. a ustedes dos, doctor Ventana, mi amigo Héctor, y yo soy Cuy. Así, bueno, pues nos despedimos, pero no sin antes invitarlos a cursar con nosotros la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior, la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y el doctorado en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior aquí en el CUEG. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Saludos.